Si hoy eliges mal qué inteligencia artificial usar, podrás quedarte atrás en la mayor guerra de poder de esta década. Pero aquí va la pregunta incómoda. ¿De verdad estás utilizando la inteligencia artificial correcta para ti, para tu negocio o profesión? ¿O simplemente estás usando la más popular? Durante años nos hicieron creer que la tecnología era solo una herramienta, algo que usas pero que no cambia quién gana. Eso ya no es verdad. Hoy no estamos viendo una nueva app, estamos viendo el nacimiento de una nueva capa de poder, como la electricidad, como Internet, pero más rápida y más peligrosa. Porque esta vez no gana el que trabaja más, gana el que piensa mejor. Y detrás de todo esto hay una guerra silenciosa. Por un lado, empresas que quieren avanzar lo más rápido posible, aunque eso signifique romper reglas. Por otro, compañías que prefieren ir lento, pero controlar cada paso. Velocidad contra seguridad, innovación contra control, poder contra responsabilidad. Y en medio de esa guerra estás tú, porque no se trata de cuál IA es mejor, se trata de cuál te da ventaja en tu negocio, en tu carrera, en tu vida. La verdadera pregunta no es ¿qué puede hacer esta IA? La verdadera pregunta es ¿quién voy a ser yo dependiendo de cuál elija? Hoy te voy a explicar algo que la mayoría de personas todavía no entiende. Y es que esta guerra de inteligencias artificiales no se trata de tecnología, se trata de poder. Pero antes de entrar en eso, déjame presentarme rápido. Mi nombre es Gibran Gallegos, llevo años en el mundo de marketing digital y los negocios. Y en este canal no hablamos de teoría. Hablamos de cómo funciona el dinero, la percepción y la ventaja competitiva. Así que si te interesa cómo usar esto para ganar, no solamente para entretenerte, te recomiendo que te suscribas. Porque lo que está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial solamente va empezando. En los próximos minutos no te voy a explicar qué inteligencia artificial es mejor. Te voy a explicar algo mucho más importante. Cómo elegir qué inteligencia artificial usar dependiendo de lo que tú quieras lograr. Porque no es lo mismo usar IA para crear contenido, para escalar un negocio o para tomar decisiones importantes. Y al final de este video te voy a dar ejemplos claros y reales de qué inteligencia artificial te conviene usar dependiendo de tu situación. Si estás empezando un emprendimiento, si ya tienes un negocio, si eres creador de contenido o si necesitas tomar decisiones estratégicas, para que no salga de aquí con teoría, sino con claridad. Porque usar la inteligencia artificial hoy es como haber elegido usar internet o redes sociales antes que los demás. Es una ventaja, pero también puede ser una desventaja si eliges mal. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque creen que todas las IAs son iguales, que solamente cambia el logo o que la más famosa es mejor, pero no. Cada una de ellas está construida con una intención distinta y esa intención puede ayudarte o limitarte. Pero ahora es tu turno. Voy a hacerte una pregunta y quiero que la respondas en los comentarios. ¿Qué inteligencia artificial estás usando hoy y por qué tú piensas que esa es la mejor? Escríbelo en los comentarios y debate conmigo. Porque cuando entiendas qué inteligencia artificial te conviene más usar a ti, vas a dejar de ser un simple usuario y vas a empezar a usarla como una ventaja competitiva sobre tu competencia. Para entender lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, tenemos que ir un paso atrás. Porque esta no es la primera vez que el mundo cambia de golpe. Ya pasó antes, y siempre hubo ganadores y perdedores. La diferencia es que esta vez está pasando más rápido que nunca. Cada gran cambio en la historia ha seguido el mismo patrón. Primero aparece una nueva tecnología que pocos entienden. Después la mayoría la ignora o la subestima. Y finalmente cuando todos reaccionan, ya es demasiado tarde. Pasó con la revolución industrial. Las máquinas no solo hicieron el trabajo más rápido, cambiaron completamente quién tenía el poder. Quien entendió cómo usarlas construyó imperios. Quien no quedó reemplazado. Luego pasó otra vez con Internet.
Al principio era confuso, lento, parecía irrelevante para muchos, pero los que lo entendieron antes que los demás, crearon empresas que hoy dominan el mundo, y los que no terminaron trabajando para ellos. Hoy estamos exactamente en ese mismo punto, pero con algo mucho más profundo, porque la inteligencia artificial no solo automatiza tareas, empieza a reemplazar decisiones, y eso cambia completamente las reglas del juego. Ya no se trata solo de trabajar más rápido, se trata de pensar mejor, de tomar decisiones con ventaja, de multiplicar tu capacidad. Por primera vez, una sola persona puede hacer el trabajo de 10. Un negocio pequeño puede competir con uno grande, y alguien sin experiencia puede ejecutar como un experto. Pero aquí está el detalle que casi nadie ve. No todas las revoluciones se viven igual. En la revolución industrial no todas las máquinas eran iguales. En Internet no todas las plataformas eran iguales. Y ahora, no todas las inteligencias artificiales son iguales. Cada una está construida con una visión distinta de cómo debería funcionar el mundo. Algunas quieren moverse rápido, otras quieren moverse con control. Algunas quieren darte más poder, otras quieren limitar ese poder. Y esa diferencia es la que va a definir quién gana en esta nueva era. Porque no estás eligiendo solo una herramienta, estás eligiendo un sistema que va a influir en cómo piensas, cómo trabajas y cuánto puedes crecer. Y justo cuando la mayoría apenas empezaba a entender esto, algo pasa que lo cambió todo. Durante años la inteligencia artificial existía, pero estaba escondida, en laboratorios, en empresas tecnológicas, lejos de las personas comunes. Era poderosa, pero inaccesible. Hasta que de repente alguien decidió soltarla al mundo. En noviembre de 2022, OpenAI lanzó algo que parecía simple, una caja de texto, sin botones complicados, sin instrucciones técnicas. Solo una pregunta: ¿qué quieres crear? Y lo que pasó después fue histórico. En solo 5 días alcanzó más de 1 millón de usuarios. En 2 meses superó los 100 millones de usuarios. Fue la adopción más rápida de una tecnología en toda la historia, más rápida que Internet, más rápida que las redes sociales, más rápida que cualquier otra plataforma. Y eso no fue casualidad, fue una señal de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. De repente, millones de personas estaban usando algo que antes solo existía para expertos. Estudiantes escribiendo ensayos en segundos, emprendedores creando ideas de negocio, personas resolviendo problemas, sin saber programar. No era solo una herramienta, era una demostración de poder. Por primera vez, la inteligencia artificial dejó de ser un concepto y se convirtió en una ventaja real para cualquiera que supiera usarla. Y ahí fue donde todo explotó. Porque mientras el mundo apenas intentaba entender qué estaba pasando, las grandes empresas tecnológicas entraron en pánico. Google, que llevaba años dominando la información del mundo, se dio cuenta de que alguien acababa de cambiar las reglas. Si antes tú buscabas respuestas, ahora alguien te las construía. Si antes navegabas entre páginas, ahora conversabas con la información. Era un cambio demasiado grande como para ignorarlo. Y entonces comenzó la reacción. Nuevos lanzamientos, nuevas promesas, nuevas estrategias. Y en medio de todo eso, apareció otro jugador clave, Anthropic, una empresa creada por personas que habían estado dentro del mismo origen, pero que decidieron tomar un camino distinto, más lento, más controlado, más enfocado en seguridad. Y ahí es donde la historia deja de ser tecnología y se convierte en conflicto, porque esto ya no se trata de quién tiene la mejor inteligencia artificial, se trata de quién define cómo se va a usar, quién pone los límites, quién decide qué es posible y qué no, y lo más importante, quién termina teniendo el control de la herramienta más poderosa que hemos creado hasta ahora. Y cuando esto explotó, no fue solo una innovación, fue una amenaza. Y las amenazas siempre provocan reacción. Después de ese momento, el juego cambió. Lo que empezó como una herramienta viral, se convirtió en una carrera por el control. Porque las empresas entendieron algo muy rápido. Esto no es como una red social, no es como una app más. Esto es la capa que va a estar encima de todo. El que gane aquí no solo gana usuarios, gana influencia sobre cómo las personas piensan, deciden y actúan. Y ahí es donde cada jugador tomó una decisión estratégica distinta. OpenAI decidió algo claro, moverse rápido,
Lanzar primero, mejorar después, tomar el mercado antes de que alguien más pudiera reaccionar. Su enfoque no era ser perfecto, era ser dominante. Porque entendieron que en este tipo de revoluciones, el que llega primero define las reglas. Y eso les dio algo que vale más que cualquier tecnología. Atención, millones de personas usando su sistema, aprendiendo cómo funciona, integrándolo en su vida. Y cuando una persona aprende una herramienta, cambiarla se vuelve difícil. Eso es poder. Pero hay algo importante, no todos estaban dispuestos a jugar este juego. Mientras unos avanzaban a toda velocidad, otros tenían mucho más que perder. Google no era una startup, era, y sigue siendo, uno de los sistemas más grandes del mundo. Controla cómo las personas encuentran información, cómo descubren productos, cómo toman decisiones, pero ese mismo poder se convirtió en su mayor problema. Porque si cambias demasiado rápido, puedes romper lo que ya te hace dominante. Si la gente deja de buscar, ¿qué pasa con tu negocio? Si las respuestas ya no vienen de páginas, ¿qué pasa con todo el sistema que construiste? Entonces su estrategia fue distinta. No se trataba de ganar primero, se trataba de no perder. Avanzar, pero con cuidado. Integrar la inteligencia artificial, sin destruir su imperio. Proteger su posición mientras evolucionan, porque para ellos el riesgo no era quedarse atrás, era destruir lo que ya tienen. Y eso cambia completamente cómo juegan. Y luego está el tercer jugador, el que no solo compite, sino el que nació de un conflicto de ideas. Anthropic no apareció de la nada, nació desde adentro. Fue creada por exmiembros de altos puestos en OpenAI, los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei, personas que ya estaban en el centro de esta revolución, pero que empezaron a ver el futuro de forma distinta. Mientras unos querían avanzar más rápido, otros comenzaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué pasa si esto crece demasiado rápido? ¿Qué pasa si liberamos poder sin entender sus consecuencias en la humanidad? ¿Qué pasa si no hay límites? Y esas diferencias no fueron pequeñas, fueron lo suficientemente grandes como para separarse, para dejar atrás el lugar donde empezó todo y construir algo completamente distinto. No querían solo otra inteligencia artificial, querían una filosofía diferente, más control, más seguridad, más enfoque en evitar riesgos, incluso si eso significa ir más lento. A simple vista parece una desventaja, porque mientras otros lanzan, iteran y dominan, ellos frenan, evalúan y ponen reglas. Pero aquí es donde se vuelve interesante, porque en todas las revoluciones siempre hay un punto donde la velocidad empieza a asustar, donde el mundo deja de preguntarse ¿qué más podemos hacer? Y empieza a preguntarse ¿deberíamos hacerlo? Y cuando ese momento llega, los que construyeron con límites desde el inicio dejan de parecer lentos y empiezan a parecer necesarios. Y así es como se forma esta guerra. 3 caminos distintos: velocidad para dominar, control para proteger, seguridad para sostener. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque estas decisiones no solo afectan a las empresas, define el tipo de mundo que se está construyendo, afectan directamente lo que tú puedes hacer con esta tecnología y también lo que nunca vas a poder hacer. Todo esto suena como una oportunidad, pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Porque lo que nadie está diciendo es que esta misma tecnología que puede ayudarte a hacerte crecer, también puede dejarte atrás. Pero aquí es donde la historia deja de ser emocionante y empieza a volverse incómoda. Porque todo este avance tiene un lado que casi nadie quiere ver. El mismo poder que te permite crear más rápido, también puede reemplazarte más rápido. El mismo sistema que te ayuda a pensar mejor, también puede hacer que otros piensen mejor que tú. Y eso cambia completamente el juego, porque ya no compites solo contra personas. Compites contra personas que saben usar esto mejor que tú. Un diseñador contra otro diseñador ya no es lo mismo. Un emprendedor contra otro emprendedor tampoco. Ahora gana el que sabe usar la herramienta correcta, de la forma correcta. Y eso crea una nueva desigualdad. No entre ricos y pobres, sino entre los que entienden la IA y los que no. Pero ese no es el único riesgo. También está el control. Porque estas herramientas no son neutrales. Cada una tiene límites. Cada una tiene reglas. Cada una decide qué puedes hacer y qué no. Lo que puedes preguntar.
lo que puedes crear, lo que puedes aprender. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta, porque mientras tú crees que estás usando una herramienta, la herramienta también está moldeando cómo piensas. Te sugiere caminos, te evita otros, te da respuestas dentro de un marco. Y ese marco no lo defines tú, lo definen empresas con intereses, con visiones del mundo, con decisiones que afectan a millones de personas. Y aquí es donde se vuelve delicado, porque no se trata solo de productividad, se trata de influencia. Si millones de personas empiezan a usar la misma inteligencia, con las mismas reglas, con los mismos límites, ¿quién está realmente pensando? ¿La persona o el sistema? Y luego está el riesgo más silencioso de todos, la dependencia, porque mientras más usas estas herramientas, más dependes de ellas. Más rápido trabajas, sí, pero también más difícil se vuelve trabajar sin ellas. Y eso te pone en una posición vulnerable, porque si mañana cambian las reglas, si limitan lo que puedes hacer, si decides usar la herramienta equivocada, no solo pierdes velocidad, pierdes ventaja. Y en un mundo donde todo se mueve rápido, perder ventaja es quedarte atrás, porque ya no se trata solo de qué tan poderosa es la inteligencia artificial, se trata de qué tan peligroso puede ser no entenderla. Porque mientras algunos la están usando para avanzar, otros, sin darse cuenta, ya están quedándose atrás. Entonces, ¿cuál deberías usar realmente? La respuesta no es la que estás esperando. Después de todo esto, podrías pensar que hay una respuesta simple. Una IA mejor que las demás. Una opción correcta. Y las otras equivocadas. Pero no funciona así, porque cada una de estas inteligencias fue construida con una intención distinta. Y esa intención define para qué sirve mejor. OpenAI es velocidad, es ejecución, es la mejor opción si quieres avanzar rápido, probar ideas, crear contenido, lanzar cosas y adaptarte en el camino. Es para el que quiere moverse antes que los demás. Google es integración, es estructura, es la mejor opción si ya estás dentro de un sistema, si necesitas conectar información, datos, procesos y construir sobre algo estable. Es para el que quiere escalar sin romper lo que ya tiene. Anthropic es control, es precisión, es la mejor opción si necesitas profundidad, análisis, claridad y minimizar riesgos. Es para el que quiere pensar mejor antes de actuar. Pero aquí está la clave que casi nadie te dice, no tienes que elegir solo una. Tienes que aprender a usarlas estratégicamente. Usar velocidad cuando necesitas avanzar. Usar estructura cuando necesitas consolidar. Usar control cuando necesitas decidir. Porque en esta nueva era, la ventaja no está en la herramienta, está en el criterio. En saber cuándo usar cada una, para qué y con qué objetivo. Así que la respuesta real no es ¿cuál IA es mejor? La respuesta es ¿qué tipo de jugador quieres ser en esta nueva era? Porque al final, la inteligencia artificial no va a reemplazar a todos. Solo va a reemplazar a los que no sepan usarla con estrategia. Si algo quiero que te lleves con este video es esto. La inteligencia artificial no es una moda, no es una herramienta más. Es una ventaja competitiva. Y como cualquier ventaja, todo depende de cómo la uses, porque aquí es donde todo se vuelve real. No se trata de empresas, se trata de ti. Mira estos ejemplos. Si eres creador de contenido y necesitas ideas, guiones, hooks, copies, estructurar videos, lo que tú necesitas es velocidad. Ahí es donde herramientas como ChatGPT de OpenAI te dan ventaja, porque te permiten ejecutar más contenido en menos tiempo. Ahora, si tienes un negocio más estructurado, por ejemplo, una agencia, una empresa con equipo, procesos, datos, documentos, y necesitas organizar, conectar información, automatizar flujos, ahí lo que te conviene es integración. Y ahí entra Google, porque no solamente te da respuestas, te ayuda a trabajar dentro de todo un ecosistema completo. Ahora piensa esto, si eres alguien que toma decisiones importantes, como inversiones, estrategia de negocio, análisis profundo, investigación, no necesitas velocidad, ahí lo que necesitas es claridad.
Y ahí herramientas como las de Anthropic tienen sentido porque están diseñadas para pensar contigo, no solamente para ejecutar. Otro ejemplo rápido, si estás empezando un emprendimiento, usa velocidad para validar ideas. Si ya estás generando dinero, usa estructura para escalar. Si estás manejando mucho riesgo, usa control para poder decidir mejor. Y aquí está el punto más importante de todo esto. La mayoría de las personas están utilizando la inteligencia artificial como un juguete para hacer imágenes, para probar cosas, para entretenerse, mientras otros la están usando para ganar, para producir más, para pensar mejor, para tomar ventaja. Y esa diferencia en unos años va a ser enorme. Así que te dejo con esto. No te preguntes qué IA es mejor. Pregúntate, ¿qué quiero yo lograr y qué herramienta me acerca más a eso? Porque cuando lo entiendas, dejas de ser usuario y te conviertes en alguien que juega con ventaja sobre los demás. Si este video te hizo ver la inteligencia artificial de forma diferente, suscríbete, porque aquí no hablamos de herramientas, hablamos de cómo ganar en esta nueva era. Y ahora, después de ver este video, dime en los comentarios qué inteligencia artificial crees que a ti te va a dar más ventaja el día de hoy. Te leo en los comentarios y te veo en el siguiente video.